Siempre ha habido corrupción en el mundo desde que Adán y Eva comieron del árbol de la vida. La definición más común de la corrupción es la conducta deshonesta o fraudulenta por parte de aquellos en el poder, que usualmente implica sobornos. Y cubriremos eso en este episodio, pero nuestro enfoque principal será la definición bíblica, que es un estado de decadencia espiritual y deshonestidad moral, que resulta del pecado y la desobediencia. Bienvenidos a una tarde con Dios. Ok, repasemos la definición tradicional de la corrupción, que típicamente está ligada al dinero y las riquezas. Aquí hay algunas formas en las que puedes corromperte. La primera es la codicia y el deseo de más. A medida que se acumula la riqueza, algunas personas desarrollan un apetito insaciable por más, lo que lleva a medios poco éticos o ilegales de adquirir dinero. Y para otros, puede que ni siquiera sea el hecho de que quieran más, sino el hecho de que necesitan más. Déjame explicarte. La mayoría de las personas tienen una cantidad fija de dinero que necesitan cada mes para sobrevivir. Estos son tus gastos. Pero a medida que ganas más dinero, la gente suele terminar gastando más dinero. Así que imagina que necesitabas $5,000 para sobrevivir antes, pero de repente recibes un aumento en tu salario. Entonces decides comprar un coche nuevo y empiezas a pagar una casa realmente cara. Tus gastos podrían crecer a $10,000, $15,000. Pero ahora imagina que te despiden y de repente no tienes los medios para pagar todo eso. Y en un estado desesperado, comienzas a buscar formas de hacer dinero no tan legalmente. La segunda forma en que puedes corromperte es a través del deseo de poder, porque la riqueza a menudo se traduce en poder, lo que puede llevar al abuso de autoridad y la manipulación para beneficio personal. Esto es algo que la gente a menudo vincula con los políticos, diciendo que van a hacer algo, pero al final del día solo son falsas promesas y generalmente hacen cosas por el dinero o incluso sobornan a otros para que guarden silencio. Las personas ricas también pueden luchar con lo siguiente, que es la presión por mantener el estatus. Una vez que alguien está acostumbrado a un estilo de vida rica, el miedo de perderlo puede llevar a los individuos a prácticas corruptas para mantener su estatus. Al fin del día, estas son todas trampas que el diablo prepara para las personas que en última instancia las llevarán a terminar en prisión y la muerte tan pronto como pueda para asegurarse de que vayan al infierno. Pero es importante notar que la riqueza en sí misma no es inherentemente corrupta, sino cómo las personas responden a ello. Así que no solo ores para prosperar en tus finanzas, sino también para nunca dejar que el dinero gobierne tu vida, o puede llevarte por un camino de destrucción. Ahora hablemos de diferentes historias bíblicas que muestran un tipo diferente de la corrupción. Una de las historias más intensas sobre la corrupción en la Biblia tiene que ser la historia de Noé. Porque aunque se puede encontrar en muchos libros infantiles que retratan a la familia de Noé salvando a todo tipo de animales, nunca consideramos realmente a los cientos de personas ahogándose y muriendo alrededor del mundo. Pero, ¿por qué sucedió esto en el primer lugar? Bueno, la historia comienza con Dios observando que la maldad de los humanos se había vuelto tan generalizada que según Génesis 6, versículo 5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre a hacer el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón.
Así que Dios decide limpiar la tierra de la corrupción a través de un diluvio global. Sin embargo, había un hombre justo llamado Noé. Él fue elegido para sobrevivir junto con su familia, lo que demuestra que incluso en un mundo corrupto, personas pueden mantener su integridad. Pero los corazones de las personas estaban tan lejos de Dios que en ese momento pensaron que Noé estaba loco, construyendo este gran barco durante años y años. No estaban preparados, y aquel día en que Noé entró en la arca, todos fueron tomados por sorpresa por el diluvio mientras comían y bebían. Si hubieran tenido algo de rectitud en ellos, tal vez habrían estado más preparados. Pero el diablo quiere mantenernos atrapados en un ciclo de corrupción, para que nos olvidemos del Señor y sus planes para nuestra vida, y comencemos a caminar hacia un camino de muerte. Después de 40 días y 40 noches, finalmente se hizo visible la tierra y apareció el primer arcoíris en el mundo, representando el pacto del Señor con Noé. Génesis 9:11 declara: Esto es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Esta historia nos demuestra, en un sentido literal, cuán destructiva puede ser la corrupción. Pero incluso en un mundo lleno de oscuridad puede haber luz. Así que solo porque el mundo lo está haciendo, no significa que tengas que seguir la corriente. Claro, esta sociedad podría pensar que eres raro o loco por creer en Dios, aunque no puedas verlo, y evitar hacer ciertas actividades porque supuestamente te corrompen. Pero no dejes que eso te desanime. Al contrario, te deberías sentir orgulloso del hecho de que en un mundo con tanta tentación y actividades destructivas, decides evitarlo. Segunda de Timoteo 2:22 dice: Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y hablando de corazones, la Biblia dice que el juicio del diluvio cambió la tierra, pero no cambió el corazón de la humanidad. Y así tenemos nuestro siguiente incidente relacionado con la corrupción. Solo 9 capítulos después de la historia del diluvio, conocemos de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que son principalmente conocidas por su maldad. Todo, desde las normas sociales hasta los sistemas legales, estaba manchado por la corrupción. Estamos hablando de una sociedad donde el comportamiento no ético se había vuelto tan común que se veía como la norma. Dios estaba a punto de destruirlas, pero entonces Abraham se le acercó y dijo en Génesis 18, 23 al 24: ¿De veras vas a terminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que ahí hay? Y luego el versículo 26 dice: El Señor respondió: Si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Y los siguientes versículos tratan sobre Abraham reduciendo audazmente el número a 45, luego a 30, después 20 y finalmente a 10. Seguramente debería haber al menos 10 personas justas dentro de la ciudad. Bueno, pues no. Pero sí había una persona justa, el sobrino de Abraham, Lot, quien había suplicado misericordia en nombre de las ciudades. Así que Dios envió a 2 ángeles para advertirle a él y a su familia que huyeran del área antes de su inminente destrucción. Génesis 23 al 25 dice: Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra.
Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Honestamente, es bastante preocupante cuán pocas personas justas había en aquellos días y la cantidad de corrupción que existía. Pero si somos honestos, hoy en día no es muy diferente. Solo tienes que encender las noticias por unos minutos y la mayoría de los casos que vas a escuchar son robos, asesinatos, agresiones de personas de todas las edades, incluso adolescentes, ¿se lo puedes creer? Pero no tiene que ser así, porque las personas pueden cambiar, convertirse en nuevas personas en Cristo. Pero la gente puede ser obstinada a veces, así que Dios a veces tiene que darnos ese empujo que necesitamos. Esto nos lleva perfectamente a una historia que por fin tiene un final feliz, incluso si ese viaje fue un poco difícil. Tenemos a este hombre llamado Jonás, y Dios le ordenó predicar a Nínive, que era conocida por su corrupción, al igual como Sodoma y Gomorra. Pero en lugar de obedecer su mandato, huyó del Señor, como si eso fuera posible, y se fue en la dirección opuesta, hacia Tarsis. Esto básicamente mostró su corrupción personal al priorizar sus propios deseos sobre su misión divina. Pero eso iba a cambiar rápidamente, como está a punto de descubrir. Jonás 1, versículo 4 al 6 dice: Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se acercó y dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. La tripulación comenzó a hacerle muchas preguntas, preguntándose si sabía por qué les estaba sucediendo esto. Y así respondió en el versículo 9: Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Y les dijo cómo esto era su culpa. Luego les dio una simple instrucción, en versículo 12, de arrojarlo al mar. Pero la tripulación no quería ser responsable de matar a un hombre inocente, así que decidieron remar a vuelta a tierra, pero no tuvieron éxito, porque el mar se volvió más intenso. Así que procedieron e hicieron lo que les había dicho. De repente, el mar se calmó. Cuando dejas de ir en contra de Dios, de repente todo en tu vida se vuelve mucho más tranquilo que el caos en el que te encontrabas antes. Pero esto solo era el comienzo para Jonás, porque su misión aún no estaba completa. Así que, en un giro inesperado de los acontecimientos, es tragado por un pez enorme, y estuvo allí durante 3 días y 3 noches. El segundo capítulo trata sobre su oración dentro del pez, porque una vez que reconocemos que hemos estado huyendo de nuestra responsabilidad o haciendo algo que nos ha hecho desviarnos del camino correcto, entonces tenemos que reconectarnos con Dios a través de la oración. Y después de la tercera noche, el Señor dio una orden al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Y adivina dónde terminó. Jonás, versículo 1 al 2, nos dice: La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. La cantidad de misericordia y paciencia que Dios tuvo con él fue increíble, pero lo que había pasado fue suficiente para hacerle aprender la lección de que no se puede desobedecer a Dios. Finalmente, Jonás está en el camino correcto y proclamó: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esto llegó a oídos de todos en la ciudad, incluso hasta el rey, quien anunció en el versículo 7: Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ovejas ni vacas, probará alimento alguno,
ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira, y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Como puedes ver, las personas tienen la capacidad de redimirse. La corrupción puede ser superada a través de un cambio sincero. Esta historia sugiere que con la actitud y las acciones correctas, incluso los sistemas e individuos más corruptos pueden ser transformados. Bien, hemos hablado de la corrupción global, de la corrupción de ciudades y la corrupción personal. Pero ahora es momento de hablar sobre cómo algunas iglesias se han corrompido con el tiempo y cómo puedes evitar caer en sus trampas. Pero debo ser muy claro, no todas las iglesias están corruptas, pero depende de nosotros discernir y verificar si la información que están predicando proviene de Dios o está contaminada por el diablo. Según 2 de Pedro, versículo 19, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Hay algunos pastores o líderes que manipulan a la gente para beneficio personal, como discutimos al principio, pero en este caso están usando su posición religiosa. Te dirán que des todo tu dinero a la iglesia y que ellos la darán a los pobres y lo usarán para difundir la palabra de Dios. Y luego estas personas lo hacen inocentemente, pero después de meses o años, escuchas que el pastor tiene jets privados, varias mansiones, y realmente te haces pensar a dónde va todo el dinero. Ahora, ¿esto significa que no deberías dar tu diezmo? No, pero investiga. ¿Esta iglesia realmente está cumpliendo sus promesas? Y si no, deberías empezar a cuestionar la iglesia a la que estás asistiendo en el primer lugar. Otro tipo de corrupción aparece cuando el líder de la iglesia teme de hablar sobre temas difíciles. Retiene información sobre el infierno, el mundo espiritual y los tiempos finales, solo para no perder a la gente. Pero ¿cómo se supone que esto les ayude cuando la gente escucha lo que quiere oír en lugar de lo que necesita oír? Por muy fuertes que creas que son los pastores espiritualmente, ellos también tienen sus batallas. Necesitan oración tanto como nosotros. Ahora vamos a hablar del elemento más moderno que puede corromper nuestras mentes y nuestros corazones. Bien, el estadounidense promedio pasa 4 horas y 37 minutos mirando su teléfono cada día. Y si crees que eso es mucho, tengamos en cuenta que para obtener este promedio, hay personas en sus teléfonos por más de 9 horas. Pero aunque el tiempo de pantalla es un problema importante, tenemos un problema aún mayor, porque en realidad, cuanto más tiempo pasas en las redes sociales o el internet, mayor es la posibilidad de que contenido malo llegue a tu pantalla. Por eso siempre es importante establecer límites en tu tiempo de pantalla, porque seamos honestos, generalmente estamos en las redes sociales porque estamos dejando algo para luego o simplemente estamos aburridos, pero no dedicamos suficiente tiempo a la oración, la alabanza o leer la Biblia como deberíamos. Y si sientes como si te hubieran lanzado una piedra, puede ser tu señal para hacer un cambio. Es realmente lamentable que la gente está pegada a sus teléfonos ahora más que nunca. El mundo digital está lleno de tanto conocimiento y cosas excelentes que son buenas, útiles y beneficiosas en nuestra vida diaria. Pero luego tenemos el otro extremo, donde tienes mucho contenido inapropiado, dañino o que simplemente desperdicia el tiempo y no tiene ningún beneficio. Como cristianos debemos aprender a filtrar lo malo y quedarnos solo con lo bueno.
Huye del mal en lugar de tratar de combatirlo con tus propias fuerzas. Y sigue esta oración cada vez que encuentres que te has desviado del camino correcto. Padre Santo, hoy venimos delante de ti, dándote las gracias por todo lo que nos has proveído en nuestras vidas. Gracias por tu amor, tus bendiciones y tu muerte en la cruz. Hoy te queremos pedir perdón por los pecados que hemos cometido conscientemente, inconscientemente o subconscientemente. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones y desarraiga todo tipo de corrupción. Ahora reconocemos la naturaleza de la corrupción en nuestro mundo. Te pedimos tu guía y tu fortaleza para resistir la tentación y mantenernos firmes en nuestra integridad. Danos la sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Señor, te pedimos por aquellos en posiciones de autoridad, en el gobierno, los negocios y las iglesias, que lideren con honestidad, transparencia y una preocupación genuina por aquellos a quienes sirven. Ayúdanos a ser vigilantes y responsables, tanto con nosotros mismos como con los demás. Infunde en nosotros un profundo deseo de justicia y rectitud, que nuestras acciones reflejen tu amor y verdad, sirviendo como una luz en la oscuridad de la corrupción. Danos la perseverancia para continuar luchando contra la corrupción, incluso cuando parezca abrumadora. Te pedimos tu protección sobre aquellos que exponen la corrupción y buscan generar un cambio positivo. Dales el valor y seguridad en sus esfuerzos. Finalmente, Señor, transforma nuestros corazones. Ayúdanos a cultivar una cultura de integridad, comenzando con nuestros propios pensamientos y acciones. Que seamos un ejemplo positivo en nuestras comunidades y más allá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Jeffrey Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es parte esencial de su tratamiento.